Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, estoy con Jorge Palominos. Y esto es capitalismo revolucionario. ¡Woohoo! Ustedes creo que muchos se darán cuenta que ahora estamos en votaciones los problemas que hemos tenido con respecto a aprobación y rechazo de la reforma dentro del Congreso, tanto en la Comisión de Educación como en la Cámara de Diputados. Sabrán que el gobierno mandó unas indicaciones para eliminar de la reforma lo que es el FINALCAE y lo que es la Subsecretaría de Educación Superior. Ante esto, nosotros como ente estudiantil exigimos que esto se rechazara en la comisión, lo cual se hizo. Yo no soy estudiante, pero como padre y como contribuyente me competen este tipo de situaciones y este tipo de instancias. Tú dijiste que era importante recuperar el tema de la Subsecretaría de Educación Superior, considerando que actualmente del presupuesto de educación el 60 o el 65% se va en burocracia. ¿No te parece poco sensato aumentar el aparato burocrático en lugar de llevar más recursos a los mismos estudiantes y a la misma educación? Ya, mira, voy a hacer un poquito de respeto porque yo la verdad estaba moderando acá, fue como una introducción que di, porque esto fue algo que salió desde la Confech. Pero a mí me parece que justamente lo que vos estás manifestando de decir tenemos que empezar a dar más recursos a los estudiantes, creo que sigue estando la lógica de financiar la demanda, y yo creo que en parte acá el Estado se debe empezar a hacer cargo de financiar la oferta y empezar a fomentar un poco el desarrollo de la expansión de la educación pública. Me parece que en ese sentido... Sí, claramente, pero yo creo que tiene que haber claramente un marco regulatorio para las universidades, y creo que la Subsecretaría de Educación Superior podría generar eso, que no sea solamente fiscalización, sino también planificación a largo plazo de lo que puede ser la educación. Daniel, también quería contestarte un poco esa pregunta. Y quiero como abordar lo que dice ahí el amigo, como que para mí es una falacia intentar como plantear de fondo que el Estado es ineficiente y por tanto inyectarle más recursos, como que... No planteé eso. Estoy seguro de que de fondo de tu línea eso era lo que estás intentando decir. Planteé que el 65% Ya, pero mira, de la plata para educación se gasta en sueldos de burócratas. Eso es lo que planteé. Lo que sucede ahí es que más que en los sueldos, lo cierto es que... negativa que aluce que es ineficiente. Chiquillos, más allá de hacia dónde se van los recursos, lo importante es que tengamos una claridad al respecto de que efectivamente hay que priorizar en educación una cierta inyección de recursos para que podamos tener un sistema que sí pueda dar el abasto para lo que se necesita en este país. Más allá de si creemos que ya es demasiado para el Estado o si tiene que ir directamente a las instituciones, yo por lo menos sí puedo descartar que no tiene que ir como una beca de financiamiento a cada uno de los estudiantes, porque seguir subsidiando la demanda es un error que nos va a terminar, va a seguir perpetuando lógicas de competencia y mercantiles dentro del sistema. Pero el resto, digámoslo, todo lo otro que no está explorado, lo cierto es que tiene que haber una inyección de recursos sustantiva dentro de lo que es el sistema educativo. Ahora, si tiene que ir al Mineduc, si tiene que ir a la superintendencia, lo importante es poder encontrar las fórmulas que se hagan cargo de los problemas que estamos diagnosticando. Y si eso significa darle más dinero a esos espacios, entonces que así sea, porque es una necesidad. No es como un simple antojo, finalmente. No es un simple antojo. Respecto a la superintendencia o la subsecretaría, que son dos proyectos que hoy día tiene la reforma, para que todos entendamos un poco qué es esa discusión. Hoy día la reforma del Mineduc, en el proyecto general de educación superior, se plantean dos nuevas instituciones, una subsecretaría y una superintendencia. Voy a ahondar más en la superintendencia, que creo que es la más relevante. ¿Y por qué se plantean estas dos instituciones? Para que fiscalicen lo que hoy día ocurre a destajo y desreguladamente en el mercado educativo. Para que fiscalicen a las personas que lucran, para que fiscalicen a los empresarios que hoy día, por ejemplo, generan carreras que después la gente no trabaja en eso que estudió. Para eso se genera la superintendencia. ¿Por qué nosotros criticamos la superintendencia? No la criticamos porque se destina hoy día un poco de presupuesto a que haya gente que fiscalice. Eso a nosotros nos parece bien. La criticamos porque hoy día lo que va a fiscalizar es muy débil. Porque no plantea una acreditación fuerte, no plantea una acreditación clara de fin al lucro, no plantea una acreditación de calidad mínima, transversal en todas las instituciones. Pero la crítica en torno a la superintendencia y los recursos que se destinan en tu superintendencia, bueno, ¿qué es lo que haríamos si no hay superintendencia? Es que no haya regulación, que es lo que tenemos ahora. Un mercado desregulado que permite, por ejemplo, que haya una acreditación tan débil que la Universidad Iberoamericana es acreditada y 6 meses después entra en una crisis financiera donde sale arrancando el rector y todo el cuerpo directivo.
Eso es lo que permite hoy día que no haya esa desregulación. Entonces yo creo que hoy día sí es necesario una superintendencia, sí es necesario un órgano del Estado que fiscalice y regule lo que hoy día ocurre en educación. Entonces, y si para eso requiere un poco de presupuesto, yo creo que sí, un poco de presupuesto, obviamente que sí. Y si hay que reforzarlo más, también está bien. Creo que no es dicotómico lo que hemos planteado. ¿A cualquier costo? No es a cualquier costo, Ya. no es a cualquier costo, obvio que no, nada es a cualquier costo. Respecto a lo que se habló, que bueno, aquí el amigo no quiso hablar porque piensa que yo administro fanático de extrema izquierda, lo cual es una mentira muy recurrente. Cuando yo dije, le pregunté si era a toda costa el tema del financiamiento a este aparato fiscalizador, él dijo que no. La pregunta es si eventualmente en el futuro, lo que para mí ya es una realidad, pero al parecer tengo entendido que para ustedes no aún, el Estado comienza a absorber los recursos y no van a las universidades, y no me refiero al Estado incluyendo la universidad, me refiero al ministerio, y empieza a absorber demasiado porcentaje de los recursos, lo que ustedes consideran que es un exceso de porcentaje de los recursos que supuestamente son para educación, y se los empieza a llevar al aparato burocrático. ¿Habrá alguna intencionalidad por parte del movimiento estudiantil de decir, bueno, aquí hay un límite y ya basta porque las universidades se están cayendo a pedazos y los burócratas tienen unos sueldazos? Eso es como con respecto a esos recursos ¿habrá a sueldo de la prestación pública? Claro. ¿En resumen? No de la operación de acá de la universidad, sino sí, de la operación del ministerio, sí. que son cosas distintas. O sea, yo creo que en general mantener la administración pública, si queremos como una reforma que sea realmente transformadora, que pueda fiscalizar, que tenga la capacidad de fiscalizar, va a requerir que invirtamos plata, ¿cachai? No, por supuesto, pero yo digo, ¿hay un límite? Yo creo que sí, o sea, pero concuerdo con el Daniel, para todo hay un límite. O sea, si empiezan como a hacer sobresueldo, hay como esto, entonces siempre estamos como alerta respecto a los casos de corrupción que han habido tanto en el gobierno, en el parlamento. Entonces como que en parte igual es uno de los grandes problemas, porque pero que si tú estás a ver las cifras del ministerio, yo no he visto, te vas a dar cuenta de la cantidad de burocracia que tiene. a nivel mainstream, yo no he visto al movimiento estudiantil decir, hey, ¿saben qué? Realmente los sueldos de los altos ejecutivos del Ministerio de Educación se quitan un porcentaje enorme de la plata que podría estar invertida en mejores laboratorios o mejor, no sé, cualquier cosa, ¿cachai? yo creo dos cuestiones para responder eso y que el bicho igual quiere hablar, pero lo primero es que eso es un problema que yo creo que es transversal un poco a la administración pública. Entonces el tema de que hay efectivamente problemas con la burocracia, pero no sé si es como rol nuestro como movimiento estudiantil dar esa solución. ¿Entiendes? Porque nosotros estamos aprendiendo como soluciones para el tema educacional en particular. Entonces, mi pregunta es como, ¿bajar los sueldos hoy día a esos como funcionarios va a hacer como que la educación mejore necesariamente? Si los dineros se transmiten directamente a sí, pero educación, igual es probablemente marginal como esa cantidad de dinero, yo creo, con respecto a la cantidad de dinero, por ejemplo, que hoy día se administra el CAE y se puede ir a la gratuidad, que yo creo que es una medida mucho más estructural. Es increíble la cantidad de dinero que administra el Ministerio de Educación. Sí, O sea, no, si tú tienes... millones de... No, son 10 millones de pesos, o sea, es muchísima plata. ¿Estás de acuerdo con que hay un presupuesto al Ministerio de Educación? No, sí, por supuesto, pero te estoy preguntando, ¿no te parece que ya es mucho presupuesto el Ministerio de Educación? Tendría que estudiarlo, pero en realidad como no me he enterado de casos así alarmantes de cómo se está dando hoy día la cuestión a nivel de Ministerio de Educación. Ya, y los países, al tiro te doy, y se habla mucho desde el movimiento estudiantil y sobre todo desde los partidos que soportan un poco sus apuestas de la educación en los países nórdicos, pero en los países nórdicos el aparataje ministerial es bastante pequeño y son las mismas comunidades las que fiscalizan la educación pública y las que la administran en forma casi directa. ¿Ese modelo no sería más apropiado? Yo creo que una cuestión que nos hemos equivocado muchos años pasados es buscar copiar y pegar modelos tanto de Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces como que hoy ya tenemos problemas educacionales que son particulares, están en Chile y hay que ver cómo en particular en Chile lo resolvemos. No copiar solamente porque en Europa funciona o en el país nórdico funciona, aquí en Latinoamérica funciona. Sí creo que, o sea, en la medida que las comunidades pueden autogestionar esas decisiones, de hecho lo hemos propuesto, o sea, que hoy día las comunidades tienen que tener participación dentro de lo que es la participación democrática dentro de las comunidades educativas, etc. Entonces, eso está, pero el tema es que pasar así como en Europa funciona así y eso tenemos que ponerlo en Chile, yo creo que da para una discusión igual más profunda, más técnica, pero a priori como que no creo que esa sea la solución, copiar y pegar. Ya, perfecto. Tú, los mismos. Bueno, más que nada quería comentar sobre el tema de estas nuevas instituciones de fiscalización. Y bueno, tú dices que armar más el aparataje del Estado y gastar más dinero. Claro. Bueno, dentro de esto es necesario porque hoy día podemos ver cómo instituciones de educación están cerrando porque tienen problemas de calidad o financiamiento. Hoy día, bueno, el año pasado se pudo ver cómo muchos estudiantes de instituciones privadas decidieron movilizarse como nunca antes porque estaban encontrando que sus universidades privadas no estaban dando las mismas facilidades o la misma calidad que estaban dando otras instituciones que pueden ser públicas o no.
Ya bueno, dentro de lo que te decía de la institución, de que tienen que invertirse más dinero, bueno, no sé si tú tenías más o menos un conocimiento de cómo se invertía este dinero dentro de estas nuevas instituciones. Bueno, profesores de esta facultad estudiaron la reforma y estudiaron también lo que estaba detrás, la parte económica. Y de hecho, por eso fue que se quitaron estas instituciones. Fue que estas instituciones, para empezar, los profesionales que tenían para fiscalizar trabajaban solo a medio tiempo. O sea, ahí claramente si están pagándole a medio tiempo, no pueden hacer un esfuerzo completo para regular la calidad en distintas instituciones. Eso era una crítica que teníamos, pero estaba al lado de que se está avanzando en una institución de calidad. Íbamos a ir más presupuesto para que se pudiera hacer algo más serio, ¿cachai? No podéis tener una institución que regula la calidad de todas las instituciones del país, instituciones universitarias, con solo gente que trabaja medio tiempo y aparte eran pocas personas. Yo te quiero hacer una pregunta personal respecto a eso porque a mí me parece súper grave con la ligereza con la que se toma. En este momento el presupuesto de educación, como decíamos hace un momento, son 10 millones de pesos. El presupuesto total de la nación se financia en un 60% con IVA, ¿vale? Es decir, que lo pagan los pobres en Chile, por la estructura tributaria que tenemos, que es necesariamente regresiva. Tomar 10 millones de pesos de los pobres, de los cuales más de 6 billones de pesos van exclusivamente a pagar un aparataje burocrático, ¿te parece responsable considerando las necesidades más urgentes que tiene la gente pobre en este país, como campamento, algunas personas que pasan hambre, el Sename, etcétera? Ya, buena. Hay una discusión mucho más amplia que dar, ya que también hay que ver prioridades sobre los derechos que tiene que otorgar el Estado, ¿ya? Pero aparte, mira, tenemos que ver el estado de la calidad que tenemos. Hoy día están cerrando instituciones, ¿ya? Hay gente que pagó la universidad y su institución cerró. Y ahora tiene que ver cómo la van a cambiar a otras universidades. Se está viendo cambiarla aquí a la Chile, se está viendo cambiarla a otras instituciones, a ver si se puede hacer con privada, etcétera. Pero hoy día hay gente que está sufriendo eso directamente. Que hay personas que pagaron cifras que son millonarias, o sea, hay carreras que valen millones de pesos y hoy día se les cierran la puerta en la cara. Entonces es algo que hay que suplir. Bueno, ahora tú estás hablando de otro tema que es también de que el Ministerio de Educación está financiado por grandes recursos. Que quizá la burocracia que hay... Que salen de los pobres. Que salen de todo, pero por lo que tú decís puede salir mayoritaria, o sea, la afecta más a los pobres el impuesto. Que el tema es que hoy día la gente está pagando las consecuencias de esto, ¿ya? Y hay que proteger a esta gente que tiene que pagar, ¿cachai? No podemos dejar de lado tampoco, pero como tú decías, y ahora vuelvo a lo que iba a responder, era que tenemos que criticar también la burocracia que existe en el ministerio. Quizás tú que dijiste que se estudió mejor probablemente, existía un sobresueldo. La verdad yo no tengo expreso conocimiento sobre aquello. Pero si es que tal vez están contratando gente que tal vez no hace trabajo alguno y son operadores políticos. Eso pasa mucho en el sector público chileno. Sí. Ya, pero mira, tú tienes las cifras específicas porque igual se invierte... No, las cifras específicas que tengo yo son que 10 billones de pesos se gastan en educación y de esos más de 6 billones van... De 10.000 millones. No, 10 millones de millones. Y de esos 6 millones de millones se gastan solo en el aparataje funcionarial, es decir, solo en el ministerio, no llegan nunca a materializarse en un proyecto educativo. Bueno, el ministerio igual inyecta plata a universidades. Esos son los otros restantes 4 billones. Que van a las universidades, que van a los colegios, que son la subvención de los colegios subvencionados, que son etcétera. ¿Tú cachai? Ya, bueno, es un tema que hay que discutir, que si tú lo planteaste, deberíamos discutirlo en la asamblea. Bueno, no eres estudiante de esta facultad. No soy estudiante de ninguna facultad, yo estoy como padre y contribuyente, porque creo que me compete en esas circunstancias. Ya, pero igual hoy día hay distintas asambleas donde uno puede plantear el tema. O sea, esto no es un tema que solo arremete a los estudiantes, ¿cachai? Arremete a toda la sociedad, porque si es que logramos hacer un cambio, va a ser un cambio de paradigma de la sociedad que hoy existe, de educación mercantil que hoy existe. Entonces, yo estaría agradecido si pudiera plantear eso y pudiéramos buscar una solución en conjunto. El tema se ha planteado por más de 20 años. Yo lo he planteado y tengo entendido que distintas personas de distintos centros de estudios también lo han planteado de los últimos 30 años, de que como el presupuesto de educación, que antes era mucho menor, era desmedido y que si tú llevabas y lo dividías por todas las personas que estudiaban,
en instancias públicas o que recibían aportes de instancias públicas como los colegios particulares subvencionados, etcétera, se llegaba a la conclusión de que la educación pública estaba costando más cara que la educación privada. La educación pública ha costado más cara que la educación privada los últimos 30 años y en este momento está costando prácticamente el doble que la educación privada. Bueno, igual hay un tema que revisar, o sea, si tú estás hablando que la educación pública gasta el doble que la educación privada, también hay que ver un tema de calidad. O sea, en Chile... Te concedo que en la educación superior la calidad es mejor, pero en la educación básica y media no lo es mejor. Claro, en la educación básica y media se pasan dinero a instituciones privadas, pero las instituciones privadas hoy en día están exigiendo copago. De hecho, hoy en día hay muchas... De hecho, este año se acabó el copago. Este año se acabó el copago, pero siguen habiendo... Los colegios más caros de Chile siguen cobrando sus matrículas y sus aranceles. Entonces, está bien, es más barato en términos de que gasta menos recursos del Estado tener un colegio Opus Dei allá arriba, pero sigue gastando un montón de dinero y sigue generando una brecha enorme porque además esos colegios seleccionan. Pero gasta la mitad de dinero que gasta un colegio en La Pincoya, que por alumno gasta la mitad de dinero que la que gasta un colegio en La Pincoya. Y tiene mucho sentido. Y que da una educación mucho más mala. Es que tiene mucho sentido porque el colegio de La Pincoya de partida tiene condiciones regionales, territoriales, que hace que sea mucho más caro educar a un estudiante ahí que tiene padres con escaso nivel cultural, que está en una zona de condiciones de pobreza, condiciones extremas. Tiene que tener hoy en día garantías que no son las mismas que alguien que estudia allá arriba en Las Condes. Entonces es más caro y eso te lo puede decir cualquier economista serio. Si algún economista te dice que cuesta lo mismo que un estudiante de un colegio allá arriba saque 700 puntos a que un estudiante de La Pintana lo saque, te está mintiendo porque económicamente es mucho estoy más caro. totalmente de acuerdo contigo, pero eso tampoco niega el hecho de que el 60% del presupuesto se queda en el ministerio. Eso es dramático y creo que el Frente Amplio tiene un desafío que es poder descentralizar esos fondos, que se vayan cada vez menos a la burocracia y que puedan pasar a la gente. Yo creo que de hecho si el Frente Amplio llega a ser gobierno, lo primero que tiene que hacer es un saneamiento democrático de las instituciones. Ahí se está dando... Ahí estamos hablando en los mismos términos, de cómo, porque yo no estoy planteando necesariamente una cuestión privada en el sentido capitalista clásico. Lo que yo estoy planteando es, parece que estamos gastando mucha plata, la gente no está recibiendo un buen servicio y podemos de alguna forma descentralizar o reorganizar la administración de esos recursos para que las personas tengan más poder de decisión y generen entonces, ya sea a nivel comunitario o a nivel individual, instancias educativas de mejor calidad con los mismos recursos. No, si hacia allá yo... No, una apuesta pendiente. Yo creo que no hay ninguna duda de que hay que avanzar hacia allá. Yo creo que los mecanismos de burocracia estatal nos están dando más y se están corrompiendo cada vez más. Ahí se necesita un cambio. Y yo en ese sentido creo que el cambio no es Piñera. Ojo, quiero dejarlo claro en el micrófono. Yo creo que Piñera va a mantener los sistemas actuales, va a mantener que la grande influencia pase por las universidades privadas, pase por los grupos que hacen lobby, pase por Penta, pero yo creo que la única alternativa en estas elecciones presidenciales para decirte qué puedes hacer, dónde puedes contribuir, es en el Frente Amplio. En el Frente Amplio está la posibilidad de cambiar eso y sanear democráticamente esas instituciones. Nunca creí que iba a estar de acuerdo en algo o con alguien del Frente Amplio, pero aquí estoy completamente de acuerdo con él en eso. ¿Cuál es tu opinión del neoliberalismo que tenemos en Chile? Porque tenemos un Estado... En este momento Chile, ahora acaba de salir el último índice de libertad económica, que es más que nada porque en el mundo no existe ningún país 100% capitalista, así que lo que mide es la cantidad de neoliberalismo que cada país tiene. Y Chile, que había estado en algún momento en el puesto número 5, en este momento está en el puesto 47. Es decir, que somos un país cada vez menos neoliberal y en este momento estamos ya dentro de los que no son neoliberales en comparación con el resto de los países del mundo. Es decir, pasamos del puesto 5 al puesto 47. En este momento, según los estudiosos del tema, Chile tiene una libertad económica muy baja. Pero tú dices que Chile, por ejemplo, es menos neoliberal que Estados Unidos. En este momento sí, Estados Unidos se mantiene en el puesto 17, no ha bajado ni ha subido. Chile estaba el año pasado en el 7, pasó al 47 y antes estaba en el 5. Cuando estuvimos en la época de Lagos, ponte tú, y estábamos en el puesto número 5. Hoy en día estamos en el puesto 47, es decir que los sistemas económicos no son tan fuertes como se pretende y aunque no cambien la constitución podéis hacer harto daño a la estructura que se está viviendo. Con daño no me refiero necesariamente a una connotación negativa, aunque para mí en este caso sí lo es. Pero creo que no estamos en un sistema neoliberal y si alguna vez lo estuvimos, tampoco es un sistema que a mí me parezca el más adecuado. Si tú me querés preguntar por qué es lo que opino yo del sistema neoliberal, yo creo que cualquier construcción post-keynesiana tiene los mismos problemas del keynesianismo aminorado. Y por lo tanto yo creo que la única opción de que la humanidad vaya a tener un futuro relativamente estable y relativamente justo a nivel de las relaciones interpersonales es el retorno del laissez-faire.
Sí, mira, no me quiero meter tanto en eso porque la macroeconomía neoliberal está fallando cada vez más en sus predicciones. Por eso hay que volver al laissez-faire, a la microeconomía. Y de hecho, el presidente del Banco Mundial ya dice, ¿sabes qué? La macroeconomía pronto va a haber que clausurarla por las prácticas que tiene, cómo se está desarrollando. Y es un debate enorme. El Banco Mundial es una institución keynesiana, no neoliberal. Lo que sea, pero yo creo que si instituciones de ese tipo, que hoy en día son las que gobiernan continentes enteros, ¿cachai? Sí. Dicen eso es por algo. Lo que yo quiero apuntar es el punto que tú dices sobre que asocias nivel de neoliberalismo con nivel de libertad económica. Yo creo que Chile es un país neoliberal y es un país donde hay muy poca libertad económica porque el poder se concentra en pequeños grupos que se han apropiado de empresas del Estado, que se han apropiado del sector público. Entonces, para mí, el concepto de libertad económica no es tal. Para mí, neoliberalismo. Ya, pero espérate, el listado lo hacen think tank, el listado lo hacen dos think tanks, que son el Cato Institute y el Heritage Foundation, que son neoliberales, por lo tanto ellos miden lo que es libertad económica desde su paradigma neoliberal. En ese sentido, ellos cuando dicen que Hong Kong es el más neoliberal, lo están planteando cuando dicen que Suecia, que para muchos socialistas es el segundo país más neoliberal del mundo, ellos lo están planteando desde su paradigma. Entiendo que tu paradigma es distinto, pero si los mismos neoliberales nos dicen que ya no somos tan neoliberales, es algo a mirar, ¿o no? Que los neoliberales últimamente se han tratado de disfrazar de mucho. Yo creo que el tema es que, por ejemplo, hablan de Suecia, pero en Suecia los neoliberales no son gobiernos. Donde son gobiernos es hoy en día en Chile, donde son gobiernos es en Estados Unidos, donde son gobiernos es en algunos pocos países de Europa. En la mayoría está gobernando la socialdemocracia con algunas políticas neoliberales. Yo creo que de hecho, no, ojo, no, de hecho, si vemos toda Europa, el único país que está gobernado por un gobierno socialdemócrata es el francés y el portugués. El único país que está gobernado por un gobierno de izquierda, derechamente, es Grecia. Y todos los demás están gobernados por países de centro derecha y incluso algunos de derecha nacionalista, como es Noruega en este momento. Sí, pero son derechas que no pueden implementar sus medidas neoliberales porque ya han visto los efectos que provoca en países latinoamericanos donde ya experimentaron. O son derechas clásicas europeas que como son derechas clásicas europeas probablemente siguen los lineamientos de Bismarck y no les interesa acabar con el estado de bienestar porque es su paradigma como derecha europea. Nosotros somos derecha americana y en ese sentido tenemos otro paradigma que la europea. Como Marine Le Pen quiere más estado del bienestar. Bueno chicos, estas fueron las imágenes más relevantes que pensé sacar de la experiencia que tuve hoy día yendo a discutir con la gente de la FECH en Beauchef. Así que voy a tener los otros videos que son más largos, los voy a trabajar por partes y los discutiendo de poco, si es que los necesito, si es que veo la necesidad de subirlos o si es que a ustedes les interesa el material completo. Por ahora los dejo con esto y recuerden seguir donando porque estamos en este momento con serios problemas de afluencia de efectivo. Así que los espero los depósitos, espero las donaciones, espero las compras en la página. Recuerden visitar la página. Y vamos a estar este sábado movilizándonos en apoyo a la gente de Venezuela y a los chicos que están detenidos en Cuba. Así que nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. En la Embajada de Venezuela, ahí voy a estar yo y va a haber más gente y vamos a hacer una pequeña demostración de repudio a lo que el régimen está haciendo con los manifestantes, a la violencia y el nivel de agresividad que han tomado contra la gente y después vamos a caminar hacia la Embajada de Cuba también para repudiar, pero esta vez para repudiar que un tercer miembro del Instituto Mises Cuba fue detenido y llevado a campos de trabajo sin juicio el día de hoy. Así que, o sea, de ayer, perdón. Ayer. Eso. Así que esto ha sido Capitalismo Revolucionario y muy buenas noches. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.